Y ahora sí, Jacaltenango, vamos a pedirle que se pongan de pie nuestras señoritas para escuchar el veredicto final del segundo evento de Princesa Maya Xaclá. Lo aceptaremos con responsabilidad, con humildad, como buenos jacaltecos, como buenas jacaltecas de valores y principios. Esta noche especial vamos a pedirle entonces que tomen el micrófono el jurado calificador y ellos serán los encargados de esta noche de dar a conocer el fallo y la estructura de cómo fue ese puntaje especial de este momento maravilloso acá en Jacaltenango. Buenas noches, tomen el micrófono que está ahí cercano a ustedes para que puedan dirigirse al público que a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la social media esta noche están listos y preparados. Sube al Congo, Santa Maquiaman Betif, Comisión Yet, Princesa Maya Xaclá, Yet, Acto Hani Pashu, Yet, Shanico, Sarten, you put an hode, Sigle Value, Chopin, put it Congo Xaclá, Koyata Hone Molech Ala Shati, what I'm much in China, Ilatica Cocolmo Pasco, Hota Chubil. Una sigle baltico ya ta chutes baskam uno de show y shile show te show omla pipe show yo que ya des ba te chulo show beti swala te show con sala wes se show un de valenti es que con chats pa congo ya une makskan satok aka shote waleti ewan sala wes kati elakni makskan autoridades municipales, público en general, muchísimas gracias a la Comisión Permanente de Princesa Maya Xaclá por haber puesto sus ojos en nosotros para hacer el jurado calificador. Entonces, en nombre de mis compañeros y compañeras del jurado calificador, voy a anunciar el veredicto final, no sin antes decir que fue un trabajo bastante difícil. No quería aceptar este compromiso porque sé que es muy complicado. Uno al final muchas veces no concuerda con la opinión del público, pero sin embargo quiero reconocer también que cada una de las señoritas hizo su mayor esfuerzo, se preparó bastante, pero sin embargo el premio solo es para una persona y como les dije ayer en la ceremonia, que quien quede denle un abrazo de alegría porque es fruto prácticamente de todos y de esta manera estamos dando realce a una actividad sublime. Y hoy en esta noche con la energía del día Hunmulú o el Toj, estamos ofrendando lo mejor de nuestra cultura, lo mejor de nuestro entendimiento sobre cosmovisión y espiritualidad maya, para ofrendar en primer lugar a la Virgen de Candelaria, nuestra patrona, y también a nuestros abuelos, a quienes honramos con todos estos preparativos. Entonces, para no alargar mucho, solo voy a anunciar el nombre de dos personas. ¿Cómo le llama? Primera finalista, ¿verdad? La primera finalista, y luego damos el anuncio de quién es la ganadora de Princesa Maya Xaclá. Los voy a dejar a la comisión el expediente donde nosotros firmamos nuestros resultados individuales y luego tenemos un resumen final. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos y el resultado es así. Para la primera finalista, es un honor anunciar su nombre y merece todo nuestro aplauso, todo nuestro respaldo, porque en ausencia temporal o definitiva de Princesa Maya Xaclá, ella saldrá a representar.
Por lo tanto, anuncio que la primera finalista es Anita Carmelina García Pérez. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Y como princesa Maya Shahla, a Ramona Guadalupe Hernández. De esta manera hemos culminado nuestro compromiso y dejamos de manos de la comisión y de las autoridades hacer lo que corresponda. Muchas gracias por su atención. Es así, señoras y señores, como esta noche seguimos haciendo historia. Nueva princesa Maya Shahla representa a toda una nación y se funden en un abrazo especial. Ramona Guadalupe Hernández Méndez, la nueva princesa Maya Shahla esta noche. Santos, estamos felices, contentos de recibir este momento maravilloso, este momento único. Así es, Charlie, por ahí entonces escuchamos ya el veredicto final y estas serán las dos representativas entonces de nuestro pueblo Poptín. Anita Carmelina García Pérez como primera finalista y princesa Maya Shahla, que también representará a nuestra nación Poptín. Ella es Ramona Guadalupe Hernández Méndez. Muy bien, así que felicitaciones a todas las señoritas esta noche especial, donde a través del sonido del tambor de la chirimía será el acto especial de coronación como nueva princesa Maya Shahla a Ramona Guadalupe Hernández Méndez. Hoy un día especial de ofrenda, hoy un día especial maravilloso. Compartimos con ustedes la alegría y la felicidad de toda una nación, de todo un pueblo, de toda una cultura, Santos. Así es, Charlie, entonces en este momento vamos a observar la investidura. Vamos a ver si nos indican por allá si es de la primera finalista o directamente la princesa Maya Shahla. Vamos a esperar acá la coordinación. Felicitaciones al gran trabajo de la primera finalista, Anita García Pérez. Ella es la primera finalista que ha hecho un maravilloso trabajo y seguramente seguirá trabajando codo a codo con el comité, porque ella formará también parte de la representación en ausencia de nuestra princesa Maya. Fuerte los aplausos entonces, señoras y señores, para nuestra primera finalista, Anita García Pérez. Es así como es investida como primera finalista, como parte de una nación. Esas insignias especiales que son puestas en el hombro derecho, el abrazo de Alma, como este momento aún princesa Maya Shahla. Alma presenta como primera finalista a Anita García Pérez esta noche maravillosa, este momento especial, Santos. Así es, Charlie, entonces vimos ya la presentación oficial de nuestra primera finalista, Anita Carmelina García Pérez, quien, como mencionábamos, también representará a la princesa Maya Shahla en su ausencia en alguno de los eventos. En este momento vemos entonces ya la presentación oficial y asimismo la investidura de la princesa Maya Shahla, Ramona Guadalupe Hernández Méndez. Este acto especial, hincada de manera simbólica en el suelo, en la madre tierra hoy, ante las emociones, ante su gente, sus amigos, su cultura, su pueblo,
una mujer orgullosa de sus raíces, de su esencia, Ramona Guadalupe Hernández Méndez. Este es el momento especial donde asistimos a Alma, que se despoja por un momento de esta corona especial como Rabina Jau para poder presentar las insignias, Santos, esas insignias especiales como Princesa Maya Shakla, que son traspasadas, son dadas de nuevo a una nueva mujer, a una mujer que tiene una esencia, una cultura especial, Ramona Guadalupe Hernández Méndez. Así es, Charlie, observamos que Alma se despoja de cada una de las insignias que pues le daban ese compromiso como princesa Maya Shakla. Sin embargo, la corona de Rabina Jau se la quita por un momento para poder hacer este acto simbólico. Sin embargo, también se la pondrá porque ella sigue todavía con este cargo hasta la nueva actividad. Por lo tanto, vemos entonces ya ahí la investidura de la nueva princesa Maya Shakla, Ramona Guadalupe. Ramona Guadalupe, pueblo de Jacaltenango, Nación Potí, ahora tiene nueva princesa Maya Shakla. Ella es Ramona Guadalupe Hernández. Un fuerte aplauso en este momento especial que se tiene de coronación como la nueva princesa. Y ahora sí, al sonido del tum de la chirimía, de la alegría, de ese sentimiento que nos conecta nuestra música, tenemos nueva princesa Maya Shakla. Y es así como cada una de las insignias son trasladadas, son dadas a Ramona de parte de Alma. Presenta las insignias que a ella la declaraban como la princesa Maya Shakla y ahora son trasladadas en ese instante a Ramona Guadalupe Hernández Méndez como nuestra nueva princesa Maya Shakla. ¿Cuál es el sentimiento, Santos, esta noche especial? Definitivamente estamos de fiesta y con esto pues logramos concluir esta actividad que, como ya se mencionó, inició hace poco y sin embargo estamos viendo que tiene trascendencia y esperamos que pueda seguir trascendiendo siempre con el apoyo de todas las comunidades, de todas las personas, por supuesto también de las autoridades. Así que está entonces nuestra nueva princesa Maya Shakla, Ramona Guadalupe Hernández Méndez, para que le brindamos fuertes aplausos. Fuertes los aplausos. Entonces es presentada de manos de Su Majestad Rabina Jau, Alma Irene, a la nueva princesa Maya Shakla, Ramona Guadalupe Hernández Méndez, a toda una nación que nos representará a nivel nacional en los diferentes certámenes que buscan fortalecer la cultura de una nación multicultural, multilingüe. Y Ramona llevará el estandarte, la bandera de una nación, de una cultura tan especial como es la cultura del pueblo maya Popí. Santos, una noche también que se queda en la historia, en el recuerdo, en la memoria de todos de este momento maravilloso. Kotsala al het ayon pasko te katan yune apaliti tsala al pastet sune lepsonish de oksa hogunian intimune apaliti hota tato une intishin langan hekseni yu ayon pasko yun ans ay pas hekses in komishan lahmi komikantel tachaltu ko yu chantios teyet ay esto kone apaliti ko katan. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Ramona, es un camino especial que vas a llevar sobre tus hombros juntamente con Anita.
Muchas gracias, señoritas, por esa participación maravillosa que han tenido esta noche en fortalecer nuestra cultura, fortalecer nuestra identidad, fortalecer al pueblo maya poptí. A todos, una muy buena noche en nombre del Comité Permanente de Princesa Maya Xaclá. Seguramente nos encontraremos, estaremos más adelante conociendo cuál será el camino, el trayecto de Ramona como nueva Princesa Maya Xaclá. Vamos a escuchar entonces el mensaje especial de nuestra nueva Princesa Maya Xaclá. A Ramona, muy buenas noches, bienvenida. Como Xaclá, Kowich Antio Steyet, Sheshul Kuche, Ajo une Tzalalaltik, Kotzalalalwean, Chuani Cosmais Pishan Kokon Xaclajan, Akpashtun Wayan Paltzisbahan, Kowich Antio Stetebia Comité, Shinyari Kojebias Ajo un Tianash Kamjota, Koniman Muni la Yeri, Yakam Matahan Etichoneko Hayon, Nang Ipaichonto, Heinochto y Setpai Elna Hongoti, Ich Antio Steyet. Gracias a todos, la verdad que me hace muy feliz representar a la mujer jacalteca. Esta noche es muy especial ya que, como bien lo mencionaba, queda en el recuerdo. Este día para mí va a ser inolvidable. Quisiera agradecer a mis papás, a mi mamá en especial, que se pasó una semana entera tejiendo mi huipil. A ella le encanta mucho la cultura jacalteca, entonces muchas gracias, mami. Igualmente a mi papá, que son mis más grandes inspiraciones, y gracias por todo el apoyo. Gracias, Jacaltenango. Ramona Guadalupe y una de esta forma entonces concluimos con esta actividad. Agradecimientos sinceros a la comisión